Hermanos amados, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios y hemos llegado ya al capítulo 2 y el versículo 10. ¿Ok? Antes de empezar, quiero que me acompañen al hacer una oración y pedir que Dios nos abra los ojos para entender su palabra y vivir por el poder de Él. Mi Dios, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos capacita para vivir la vida cristiana. Te doy gracias, mi Dios, en esta tarde. Te pido que a los que estamos estudiando juntos, a los que en esta tarde en esta noche van a estudiar junto con nosotros, nos abras los ojos, nos ilumines para ver tu verdad, para verte a ti y lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, quiero leer Efesios capítulo 2 y el versículo 10. ¿Sí? Aquí vamos a, a- a terminar esta lección de Efesios. Sí, es la lección número 3 de nuestro folleto de estudio, pero quiero que hoy día pasemos un tiempo revisando este versículo muy importante, ¿ya? Y dice Efesios capítulo 2 y el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, la palabra hechura tiene que ver con algo realizado por Él, algo hecho por, por Él, por sus manos, por su deseo, ¿ya? Y esta palabra en el término griego que se usa justamente en este versículo habla de poema o de la raíz de donde sale la palabra poema, ¿ok? Es algo que sale de él. Sí, y quiero que veamos un poquito lo que dice antes, los versículos anteriores del 1 hasta el 9, porque Dios ha cambiado la posición de un creyente de estar en Adán, muertos y separados de Dios, que anduvimos en nuestros propios deleites o anduvimos esclavos del pecado, a hacernos hijos de Dios y a obrar en nosotros primeramente, para después de eso obrar a través de nosotros. Entonces, los versículos 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos, ¿sí? Ya no somos más así, ya ahora Dios ha cambiado esa antigua posición donde el único deseo era la satisfacción de la carne, de hacer la voluntad del pecado, no la de Dios. Nos cambió a una posición de hijos de Él por haber creído en la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús en nosotros es lo que Él ha hecho, que nos salvó, nos hizo hijos de Él, nos puso de la posición de separación de Dios a una posición de unión con Él por su obra terminada en la cruz, ¿sí? Nuestra conversión, es decir, esta parte que acabamos de leer, no es el fin de todo, sino simplemente el comienzo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, el deseo de Dios no simplemente fue el que ya no vayamos al infierno, sino que nosotros, por el poder de Él, hagamos la voluntad del Padre por su Espíritu Santo y lo mismo que su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, nosotros, por el poder del Espíritu Santo, mostrar la vida de Jesucristo, hacer la obra de Dios por su poder aquí en esta tierra. Entonces, sí, el simple hecho de ser salvos no es el fin total,
de lo que Dios quiere para usted y para mí. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y que Él produzca en nosotros su obra. Y su obra es una obra buena, ¿sí? Entonces, miren conmigo nuevamente, leamos el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta es la primera parte del versículo. Ve que ahí hay una coma. Este versículo se divide en dos partes, pero esta primera parte es eso. Fuimos creados, fuimos dados la salvación por medio de Jesucristo, por la obra que Él hizo al haber creído, no por nuestras obras, o sea, no por lo que nosotros hicimos, sino por la obra de Él, y nos hizo sus hijos, nos dio la salvación, pero ese no es el fin de todo lo que Dios hizo o lo que Dios hace, sino más bien es el comienzo, porque lo que Dios quiere hacer de nosotros es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sí, miren conmigo por un momento, si es que pueden poner una señal aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo 10 y ver conmigo lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 9, ¿ok? Perdón, de Corintios capítulo 5 y el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que somos nosotros, una nueva creación de Dios para hacer la voluntad de Él. Y recuerdan la palabra hechura que vimos en el versículo 10, sí, es hecho de sus manos, algo hecho por Él. Muestra no solamente la conversión, sino lo que Dios quiere hacer a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Sí, la vida cristiana es la vida de Jesucristo en el creyente. Y eso es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. Ahora, al ver nosotros esto, al ver esta verdad, podemos saber lo que Dios quiere y saber la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que veamos lo que Él desea. Y eso es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Él quiere que seamos como su Hijo y eso lo puede hacer Él a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hacía la voluntad del Padre. La carta a los Efesios habla acerca de la iglesia, ¿sí? Y la iglesia hace la voluntad del Padre aquí en la tierra y eso es dar a conocer su amor, mostrar su misericordia y utiliza a hombres y mujeres que dependen en Él para hacer su voluntad, para hacer buenas obras que Él ha preparado de antemano. Y eso tiene que ver con conocer su palabra, con conocerle a Él, con ese deseo de intimidad con Él. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios trabaja a través de nosotros? O más bien dicho, ¿cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas? ¿Sí? Lo que Él hace es que por su Espíritu Santo nos muestra la necesidad de conocerle. Miren conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 2 y el versículo 13. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y esa es la primera parte del versículo, ¿no? Él produce en nosotros el querer como el hacer. Como Él produce en nosotros el deseo de leer su palabra. Ahora, hemos nacido de nuevo. Y al ver eso, al ver por fe lo que somos en Cristo Jesús, vemos que lo que Dios quiere es que le conozcamos, es que sepamos cómo Él obra, qué es lo que Él ha hecho. Por lo tanto, Dios sí quiere que nosotros leamos su palabra, estudiemos y crezcamos en ella. Otra cosa que Dios quiere es que nosotros eh, veamos la vida como Él la ve. Y Él vea la vida de una manera sobrenatural, como Él es todopoderoso, así quiere que nosotros lo veamos. Y eso tiene que ver con el obrar de Dios en nuestras vidas.
Eso tiene que ver con el Espíritu Santo mostrándonos que Él está a cargo, ¿sí? Cuando usted y yo estamos a cargo, nuestras fuerzas se agotan, se debilitan y es como si bajamos los brazos y decimos, ya no puedo, no, esto no funciona, todo está mal, pobrecito de mí. Cuando usted y yo estamos en eso, es el momento para decir, Señor, perdóname, porque en lugar de mirarte a ti y lo que tú estás haciendo, estoy viendo lo que yo puedo producir. Y lo que yo puedo producir no te agrada a ti. Lo único que le agrada a Él es lo que hace Él mismo a través del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es que utiliza situaciones difíciles para mostrarnos lo mucho que le necesitamos. Recuerda en el comienzo del ministerio de Moisés aquí en esta tierra, sabía lo que Dios quería para su vida, pero quiso hacerlo en sus fuerzas y mató al egipcio y tuvo que huir. eh, y ese no era el propósito de Dios, no era lo que Dios quería. Pero en ese tiempo de soledad, de sufrimiento, 40 años Dios le preparó. Le preparó para que ya no dependa más de en sí mismo, sino dependa solo en Él. ¿Y qué ministerio tan grande le dio después de eso? 40 años más de ver cómo Dios eh, hacía sus maravillas. Y para nosotros, los creyentes, ahora, por el poder del Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Lo que nos lleva a la segunda parte del versículo 10. Entonces, regresen conmigo, mis amados hermanos, a Efesios capítulo 2 y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la segunda parte dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, esto que Dios hace a través de nosotros, lo hace porque el Espíritu Santo trabaja primero en nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo obre primero en nuestras vidas, nos muestre la necesidad de que solamente es por Él y no por nuestras fuerzas que podemos vivir la vida cristiana y hacer su voluntad. Es por que el Espíritu Santo nos muestra la importancia de leer su palabra, de conocerle. Es el Espíritu Santo que nos muestra el deseo de orar, de decir, Señor, ábreme los ojos, quiero conocerte, quiero ver tu voluntad en mi vida, en lo que tú estás haciendo con mis hijos, con mi familia. Él utiliza eso. Y es el Espíritu Santo que obra primero en nosotros para después obrar a través de nosotros y producir las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Ahora dice aquí, las cuales preparó de antemano, y eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere que el hombre le conozca profundamente y quiere utilizar a la iglesia. Recuerde que la iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia es el grupo de creyentes que han nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia? Que no le conoce. Que en lugar de ver lo que el Espíritu Santo le está mostrando, está mirándose a sí mismo, ¿sí? Y anda en la carne. Y por eso no está haciendo la obra que Dios ha preparado, sino está como en pausa. Pero no porque sea culpa de Dios, sino porque el hombre en su incredulidad no puede agradar a Dios. Sí, hermanos amados, la única manera de hacer la voluntad de Dios es por el poder del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿conoces lo que el Espíritu Santo ha hecho ya en tu vida y lo que está haciendo? Mostrándote que solamente Él puede producir ese deseo de amarle a Él, de conocerle más profundamente, de buscar tener relación con otros creyentes para crecer espiritualmente
buscar estar dentro del contexto de la iglesia local. Sí, no se puede crecer aislado y dentro de una vida aislada, así solamente en línea, digamos así, no hay cómo. Necesitamos la comunión con otros hermanos, que en el Espíritu podamos guiarnos los unos a los otros, a mirarle a Él y decir, Dios está en control, Dios está obrando en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos está mostrando lo que ya somos en Él, que estamos completos en Él, y ese ha sido su deseo desde antes de la fundación del mundo. Sí. No, dice, pero es que solamente Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero no hagamos nada. Y ahí está el problema, porque vemos que estamos trabados en que las obras, en que no somos salvos por obras, correcto, no somos salvos por obras, pero es la obra de Él en nosotros que actúa para producir las buenas obras de Él, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es que demos a conocer por el poder del Espíritu Santo lo que Él ha hecho. Sí, y eso tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22, 23 y 24 habla del fruto del Espíritu en nuestra vida, que es la vida de Jesucristo, ¿ya? Y al ver eso, al saber lo que somos, al saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, Él quiere actuar a través de nosotros para mostrar su amor a otras personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con nuestra vida aquí en esta tierra diariamente, por el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y el versículo 16 algo muy importante y quiero que veamos juntos, ¿ok? Pero no me malentienda, sino más bien veamos que esto es solamente posible cuando Él, a través de nosotros, nos ha enseñado y quiere mostrar al mundo entero lo que Él hace, ¿ok? Entonces, sí tenemos muchas oportunidades de hacer su voluntad. Lo que pasa que hemos estado confiando en nosotros mismos y no en Él, ¿ok? Entonces, Mateo capítulo 5 y el versículo 16 dice lo siguiente. Mateo capítulo 5 y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras las produce Él en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, no quiere que estén escondidos, sino que se den a conocer. Y usted y yo tenemos muchas oportunidades de hacer esto por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante esto, pero acuérdense lo que Pablo, el deseo que tenía Pablo y era de dar a conocer la vida de Jesucristo a otros a través de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida. Por ejemplo, miren a Filipenses capítulo 1, los versículos 20 y 21. Sí, Filipenses capítulo 1, los versículos 20 y 21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es la vida de Jesucristo en nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no vivo para mí, sino para glorificarle al Padre en base a lo que Él ha preparado de antemano, que es hacer su voluntad y nos ha dado a conocer por las Escrituras. Entonces, Dios quiere que estudiemos su palabra, quiere que conozcamos, quiere que dependamos en Él para obrar y trabajar o servir a otras personas, sabiendo que Dios está obrando en otras personas y quiere que compartamos
su amor. ¿Sí? No se trata simplemente de hablar por hablar, sino de estar en completa dependencia en Él para ver lo que Él está haciendo, sintonizados con la verdad, sino sintonizados con el deseo que Él tiene. Y ese deseo, como vimos en Romanos 29, es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él produce en nosotros el deseo de hacer su buena voluntad aquí en esta tierra. Es en base a hacer lo que Él quiere, el Espíritu Santo, eso es lo que hace. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 9 y el versículo 8, miren lo que dice ya. Segunda de Corintios, capítulo 9 y el versículo 8 también muestra el deseo que Pablo tenía para con los hermanos corintios y tenía que ver con que sea Él en nosotros, ¿sí? Él a través de nosotros obrando en nuestras vidas para hacer su voluntad, las obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, y es dar a conocer su amor, su misericordia, que la gente pueda ver a Jesucristo en la iglesia, ¿ya? Entonces, segunda de Corintios, capítulo 9 y el versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Ahora, aquí es muy importante esto, porque dice, y poderoso es Dios. Él es capaz de hacer esto en nosotros. Es Él el que produce en nosotros las buenas obras de Jesucristo en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Ese era el deseo de Pablo para los creyentes corintios. Estamos estudiando los días domingos y recuerden, al comienzo vemos nosotros cómo todo es una corrección, ¿no? Pero toda esa corrección que les da a los creyentes corintios tiene como propósito de que llegue a conocer el poder de Jesucristo, de su resurrección, para esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y ese abunde en nosotros toda gracia, en vosotros toda gracia, habla acerca de la obra terminada de Cristo, la cruz de Él, tanto su muerte como su resurrección. La vida resucitada de Jesucristo en el creyente que camina descansando en la verdad. Y eso es lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Primero Él obra en nosotros para después obrar a través de nosotros y producir las buenas obras de Él, es decir, su amor, su gozo, su paciencia, su bondad, su misericordia, su templanza, su fe en nosotros, en nuestras vidas, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? A través de nosotros es la vida de Jesucristo y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es importante que nosotros veamos eh, quién es, qué es lo que Él ha hecho en nosotros para poder luego ver que es el Espíritu Santo que actúa en el creyente. Por eso, estos primeros 3 capítulos de Efesios nos muestran nuestra posición, quiénes somos, pero sin dejar de lado hacia dónde vamos o qué es lo que Dios quiere hacer en el creyente y utilizar a la iglesia para hacer su voluntad aquí en esta tierra. Entonces, un versículo más en cuanto a este deseo que Pablo profundo tenía y era el deseo de Dios de que el hombre viva por el poder suyo, ¿sí? Quien es poderoso. Ahora miren Colosenses capítulo 1 y el versículo 10. Y aquí otra vez habla acerca de este comportamiento dentro del contexto de su voluntad y dice, para, otra vez esa palabra para, siempre es para propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, es Él en nosotros que produce esto y que hace en nosotros la buena obra que Él ha preparado. Sí, alguien que entiende, alguien que le conoce al Señor, el resultado es que actúa o refleja la vida de Jesucristo en él
Y tenemos un ejemplo de esto en 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 17. Miren conmigo, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué deseo tan grande que tiene el Señor. Y ese es el deseo para nosotros, los varones en la iglesia, que andemos en buenas obras, que hagamos su voluntad aquí en esta tierra. Pero hermano, ¿te das cuenta que lo que Dios está haciendo en tu vida es que quiere que le conozcas profundamente? Y Él, a través de ti, puede producir la buena obra de hacer su voluntad, de cuidar de la iglesia, de cuidar de tu familia, de cuidar de los demás y mostrar la vida de Jesucristo en tu obrar. Sí, tanto hermanos como hermanas, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere hacer su voluntad en nosotros. Ahora, tenemos que tener bien claro esto, ¿no? No somos nosotros los que producimos esas buenas obras, sino son el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas, que actúa a través de nosotros, de nuestros corazones. Recuerden, la palabra corazón tiene que ver con mente, voluntad y emociones, donde al ver lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, el que manda es el Espíritu Santo, no el yo. Si el que está sentado en el trono de nuestra vida, acuérdense, el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, el que está sobre eso no es el yo, sino el Espíritu Santo gobernando nuestros pensamientos, nuestro caminar. No el yo, que el lugar de él fue en la cruz. Sí, y nosotros morimos juntamente con él y ahí se quedó el hombre viejo y resucitamos para que el que actúe en nosotros sea él. Sí, eso es lo que Dios está haciendo en usted y en mí el día de hoy. Nos está mostrando lo que él ha hecho. Y por su poder, por su voluntad, por el Espíritu Santo, él va a reflejar su vida, la vida de Jesucristo y hacer las buenas obras. Entonces, si eso es lo que Dios está haciendo, gloria a Dios, porque eso solamente proviene de Él y Él se lleva la gloria de Él, no nosotros. Sí, nosotros no producimos las buenas obras, son el resultado de la obra de Dios en nuestros corazones. Y ahora leamos nuevamente Filipenses capítulo 2 y el versículo 13, porque ahí ya al final del versículo vemos que es por Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, hacer su buena voluntad. Sí, Pablo hizo muchas cosas aquí en esta tierra, pero él tenía claro que no era él, sino era la obra de Dios en su vida. Miren conmigo en 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 10. Dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto de la gracia habla acerca de la obra terminada de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hemos muerto al pecado, hemos resucitado a Dios en Cristo Jesús, somos de Él y es Él en nosotros que actúa, que obra su buena obra, lo que Él quiere, lo que Él ha preparado de antemano. Sí, es Él en nosotros. Su voluntad siempre ha sido esa y es el Espíritu Santo que lo realiza a través del creyente. Por eso vamos a leer una vez más Efesios capítulo 2 y el versículo 10 y ya tenemos nosotros el contexto completo de este versículo. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa palabra anduviésemos tiene la idea de un perímetro, de un corral, si puede decirlo, si podemos verlo así. Dentro de un corral, los animales caminan dentro del corral, no fuera de él. Dentro de la voluntad de Dios es que Él quiere que estemos. Y es en dependencia del Espíritu Santo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, produciendo en nosotros
la vida de Jesucristo. Hermanos amados, que tengan una buena noche y un buen resto de semana. El día viernes les invito a que me acompañen porque vamos a estudiar las 7 palabras de camino a la crucifixión, ¿ok? Estén atentos a los mensajes que vamos a dar por medio de la página de IGB Cuenca y también, hermanos, por los mensajes a través del WhatsApp en nuestro chat de la iglesia, ¿ok? Saludos, hermanos amados, que tengan una buena noche.